Voy a leer Génesis 45 del 1 al 15. Dice, José se da a conocer. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre. Y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus vacas y ovejas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto. Pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín, a su vez, también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Voy a leer el Salmo 133. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de David. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Es palabra de Dios. La primera lectura del Nuevo Testamento la tenemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 11, versos 1 al 2a y del 29 al 32. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín.
No, Dios no ha rechazado a su pueblo al que de antemano conoció. Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ellos, a su vez, serán perdonados después de la actual desobediencia que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Es palabra de Dios. La lectura que corresponde al Evangelio del día de hoy está en Mateo 15, del 10 al 28. Y dice así: llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Jesús les dijo: ¿también están ustedes aún falto de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos, no, eso no contamina al hombre. Ahora seguimos con Jesús sana a la mujer, a la hija de una cananea. Versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Y acercándose, sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como tú deseas. Y su hija quedó sana en aquel momento. Esta es palabra de Dios. Bueno, un poco complicados esos pasajes porque son como muy heterogéneos. Me pareció interesante la palabra que utilizó hoy José. Muy heterogéneos. Y sí, así es. Bastante heterogéneos. Una de las cosas que estos días han ocupado los titulares
en todos son esos atentados terroristas que hubo esta semana en Barcelona, los acontecimientos alrededor de esos grupos de supremacía blanca de los Estados Unidos y la corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y de inmediato surge la pregunta, ¿no? Porque, oiga, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente cuando hace eso? ¿Qué tienen en su mente? ¿Qué tienen en su corazón? Pero lo peor es que también me preguntaba yo, oiga, ¿y por qué esa reacción? Porque uno dice, uy, esta gente debía ser eliminada de la faz de la tierra. O sea, bueno, así pienso yo. Y también me hallé como preguntando, oiga, ¿yo por qué estoy pensando así? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Qué tan mejor soy que ellos? ¿Qué hay en mi corazón? Bueno, vamos a tratar de responderlo con la lectura del Evangelio del día de hoy. Inmediatamente antes del pasaje del Evangelio del día de hoy, ahí en ese capítulo 15, en los versículos del 1 al 9, encontramos a Jesús en medio de una controversia con los fariseos y escribas con respecto a guardar la ley. Y Mateo hace notar que esos fariseos y escribas fueron hasta Galilea, una región que normalmente no tendrían por qué ir, pero que por causa de Jesús, de la fama que estaba creciendo, pero además de la incomodidad que les estaba causando, ellos tuvieron que ir a mirarlo actuar, a mirarlo enseñar. Y lo que uno ve es que ellos empiezan a criticar a Jesús por una cosa interesante, ¿no? Es que sus discípulos no respetaban la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Eso era muy importante, las leyes alimenticias para ellos. Y Jesús los enfrenta haciéndoles notar su falla para honrar a padre y a madre, porque ahí dice, ustedes, un pueblo que me, y cita al profeta Isaías, me dice, este pueblo que me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esa es una traducción de la Nueva Versión Viviente, me parece muy interesante porque es muy descriptiva de lo que está pasando ahí con ellos. Y el asunto central del enfrentamiento entre la tradición hecha por hombres, o sea, ese es el asunto central, la tradición hecha por hombres y la ley de Dios. Es importante entender que la Torá pues tenía muchos detalles, pero es muy difícil que un libro de la ley vaya hasta los asuntos, a todos los asuntos de la vida cotidiana, o sea, no es como un Google. Pero fueron los rabinos los que amaban a Dios, los que guardaban esa ley, quienes desarrollaron lo que se llamó el Mishnah, que lo nombró aquí la vez pasada, y el Talmud, que fueron libros como suplementarios, no dirían complementarios, suplementarios, donde ellos trataron, así como entre comillas, corregir esas deficiencias de la ley, y ocuparon una obra donde dice que ocupó más de 36.000 páginas, donde ellos sí quisieron ir como al detalle en todas las cosas cotidianas de la vida. La idea de eso era como establecer una guía que sirviera para estas personas en cuanto a la ley. Pero lo que sucede es que esas obras llegaron a tomar una importancia tal que llegaron a tener prácticamente una autoridad casi igual que la misma Torá, casi igual que la misma Torá. Y es eso, ¿no? El deseo de abarcarlo todo. Los rabinos llegaron y estiraron la ley hasta lo máximo, hasta donde se pudo, y tomaron partes de la ley que iban dirigidas a un grupo específico y se lo aplicaron a todo el mundo. Por ejemplo, a los sacerdotes, entonces se lo aplicaron a todo el mundo.
Y también quisieron ir como a cosas muy específicas que no estaban muy claras dentro de la ley. Quisieron ir mucho más al detalle, haciendo la ley más compleja. Y lo interesante que uno ve es todo ese tipo de excepciones que hacen, ¿no? Que a veces eran más complejas que las mismas cosas que querían exceptuar. Era como una especie de frenesí haciendo leyes y haciendo normas. Y yo creo que eso complicó mucho la vida para la gente, para la fe de la gente, tratando de obedecer cosas y de no obedecer, de hacer, de no hacer, de acuerdo a lo que decían estos libros. Entonces, se parece algo así como, yo a veces pienso como las leyes del Congreso, que muchas de esas leyes se hacen no pensando en el beneficio común, sino pensando en ciertos grupos o en ciertos beneficios. Y a veces resultan las leyes más enredadísimas, sobre todo cuando de leyes tributarias se tratan. Aquí en Colombia, eso es un enredo impresionante. Esos contadores tienen que hacer la carrera cada vez que hay una reforma tributaria. En los versículos previos, estos fariseos vimos cómo cuestionan a Jesús, porque simplemente ellos sus seguidores, sus discípulos, no se lavaron las manos antes de empezar a comer. Pero Jesús le responde llamando la atención a cosas que ellos no han guardado la ley de Dios, por ejemplo, el de honrar en padre y a madre, y sí habían escrito una serie de excepciones permitidas en esa tradición. O sea, por ejemplo, había una excepción que ellos decían que si la idea era que ellos tenían que ayudar a padre y a madre ya cuando ellos fueran ancianos. Pero muchos decían, pero si tú das esa ayuda que tú tienes, la das a Dios, entonces quedas exceptuado de ayudar a tu padre y a tu madre. Entonces dice, pero ¿cómo es posible? Entonces escriben una ley que va a eximirlos de cumplir la ley del Señor. Y eso es más o menos, digamos, el fondo de esa discusión que tiene el Señor. Entonces, esta controversia es la que va a dirigir el discurso del Señor en donde entramos ahorita. El discurso que nos tocó el día de hoy es bastante sorprendente, porque ahí Jesús no está ni minimizando ni haciendo de un lado la ley del Torá sobre la comida. Y el asunto realmente aquí a definir es ¿qué es la verdadera santidad? ¿Qué es la verdadera santidad? ¿Qué es la verdadera pureza? ¿Qué es lo que está ahí como en? Porque para ellos la pureza era lavarse las manos antes de comer. Y para el Señor la pureza era otra cosa diferente, o la santidad. Para el Señor Jesús. Porque para los fariseos pensaban que la santidad era la observación estricta del cumplimiento de la ley. Observación estricta del cumplimiento de la ley, incluidos estos libros de los cuales les hablo, que fueron suplementarios a la Torá, el Talmud y el Mishnah y el Mishnah y sucede que estas leyes, sobre todo estas leyes levíticas sobre la alimentación, podría decirse que son como la parte central de estas prácticas religiosas judías. Y es importante entender que estas leyes ayudaron al pueblo judío a crear ese sentido de identidad como judíos. Entonces ellos comían su comida que hoy llamamos la kosher. Entonces cuando vemos que hay una parte del supermercado o hay tiendas donde dices comida kosher, ya sabemos que esa comida es para los judíos, porque están cumpliendo parte de ese ritual. Entonces fíjense en que esa ley ayudó a crear una identidad como pueblo para ellos,
pero delante también de las otras naciones. Así que la cosa que está aquí el Señor Jesús, digamos, en controversia con estos fariseos, no era cualquier cosa, era algo bien pesado, era algo bien grueso. Esa ley declaraba que ciertos alimentos eran puros y ciertos eran impuros, que ciertos se podía comer, ciertos no se comían. Y no tenía que ver mucho ni con la higiene, ¿no?, ni con la salud. Tenían que ver con la obediencia a Dios, y con la identidad que el Señor quería para su pueblo. Y el que no la cumplía, pues eso constituía un acto de rebelión contra Dios mismo. O sea, si usted va a comer cerdo, entonces está siendo rebelde delante del Señor. Así que no es nada raro que estos fariseos, que habían crecido dentro de esa cultura, se hayan escandalizado al ver que los discípulos del Señor Jesús no hacían su ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les dice: escuchen, les dijo, y traten de entender esa versión. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. O sea, él cambia como el eje de lo que están comiendo, lo que entra de la comida, lo que entra a la boca, y lo pone en lo que sale de la boca, que son los pensamientos, los sentimientos, las motivaciones. O sea, lo que hay por dentro realmente, ahí es donde está la contaminación. Ahora uno piensa que sí, obviamente estos fariseos se escandalizaron, hasta los mismos discípulos le dijeron, ¿no? Creo que ellos se pusieron bravos, como que se le fue, se pasó. El Señor les dice: no le pongan cuidado, o sea, lo que es del Señor es del Señor, y lo que no es de Dios no es del Padre. Eso es importante. Y esto es importante entender, que no es que el Señor esté anulando ahí todas esas leyes, porque de hecho es como si anulara una gran parte de toda esa de Levítico, que son muy escrupulosos con todo este tema de la alimentación, de cómo deben coger los animales, de cómo deben bañarse, de cómo deben ser los ritos. No es que Él lo esté anulando, lo que pasa es que el Señor está pasando eso, como ese rito, a realmente lo que son las intenciones del corazón, lo que son las intenciones que vienen de adentro, que para el Señor Jesús es donde viene la verdadera santidad. O sea, la santidad ahí en este momento, está diciendo el Señor Jesús, no es cumplir con toda esa cantidad de ritos. No, la santidad es lo que tú tienes realmente adentro. Un poco mal de la garganta me tocó. Así que lo que hace aquí el Señor es que hace una aclaración totalmente bíblica para declarar lo que son esos compromisos internos del corazón, en vez de los compromisos de hacer. Es haciéndole énfasis en el ser más que en el hacer. Y yo creo que en eso es en lo que va a constituirse de ahí en adelante el discurso del reino de los cielos. Lo importante es lo que tú seas, no lo que tú hagas. Y obviamente hay cosas que ese ser tiene también un paradigma en el mismo Cristo Jesús. Y el Señor Jesús, vea que aquí nota ese pasaje de Oseas 6, Él lo dice varias veces, dice: quiero que demuestren amor o que demuestren misericordia y que no ofrezcan sacrificios. O sea, más importante es la misericordia más allá que los sacrificios. Dice: yo para qué quiero ofrendas quemadas, cosas que no son, si salen de un corazón que realmente no está arrepentido. O sea, para Él lo importante es realmente lo que hay adentro, el ser, no el hacer. Y que se ofendieron, obviamente, no hay duda
no hay duda que se ofendieron porque esa era la vida de ellos. Ellos eran una especie de policías, así como los que hay ahora, los que tienen ahora los musulmanes, los mulash que llaman, que son gente que andan encima de todo el mundo viendo que cumplan las normas, que cumplan las leyes, que cumplan, en ese caso sería, ¿cómo se llama el del Islam? Que cumplan todas las leyes el Corán, que cumplan el Corán al pie de la letra y están encima de todo el mundo, y si ven que alguien no lo hace, entonces ahí mismo los apean, ¿cierto? O lo echan al agua y yo creo que ellos cumplían esa función en ese entonces. Eran personas o especies de policías religiosos que andaban encima de todo el mundo para que cumplieran las leyes tal y como ellos pensaban que eran las leyes correctas. Y aquí el Señor Jesús se encuentra con un Señor Jesús que está reinterpretando esas leyes a su esencia y no a su forma. O sea, es como si el Señor Jesús le hiciera una exégesis profunda a toda esa antigua escritura y dijera realmente el contenido, o sea, la esencia es esto, y esto es lo que debe ser, y no irse al pie de la letra, o no ser literales. Y aquí es donde el Señor Jesús, como digo, le pone esa esencia de el ser, y no tanto como el hacer. Ahora, el contexto de la iglesia de Mateo, para la cual fue escrito este evangelio al final del primer siglo, también es muy relevante porque es una iglesia que básicamente era judeocristiana, o sea, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero el evangelio ya en ese tiempo había empezado a llegar a todos esos pueblos de culturas griegas que habían alrededor y empezaron a llegar ahí. Entonces ya había esa controversia ahí de que, oiga, somos cristianos, ¿cierto? Seguimos a Cristo, pero ¿tenemos que seguir la ley judía? ¿O qué ley tenemos que seguir? Para los judíos que se habían convertido era muy importante, ¿cierto? Tener esa continuidad de la ley judía. Pero para los griegos, pues les iban y les venían. Para ellos era mucho más. Entonces, Mateo, con este evangelio, lo que trata de hacer precisamente es dejar en claro que aunque Jesucristo tiene la devoción por la ley, porque él dice ahí en un pasaje de Mateo 5, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, yo no vine para abolir la ley de Moisés, y es claro, o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Me gustó esa versión, porque eso es lo que él dice, vine para que cumplan los propósitos de la ley. Y uno se pregunta, entonces, ¿esto qué significa? Que los cristianos estamos obligados a cumplir las leyes levíticas de los judíos, y precisamente ese es el asunto que está tratando de aclarar este evangelio de Mateo y todos estos pasajes que tienen que ver con estas controversias entre la ley judía y la nueva ley que está implantando el Señor del reino de los cielos. Y no es que sea una nueva, Él está dando el verdadero sentido y el verdadero propósito por las cuales fueron escritas las leyes originales, los 10 mandamientos y las leyes originales del Señor para el pueblo judío. Jesús cambia el énfasis del perfecto cumplimiento de las reglas, ¿sí?, al de los propósitos de esas reglas. O sea, ahí le hace una exégesis, es muy importante. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina a ustedes, es lo que sale de la boca, lo que sale de la boca. Y después le explica, ¿no?, a los discípulos, porque pues, como así no entienden, dice, todo lo que ustedes comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, otra versión. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, salen de allí es donde salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas son cosas que realmente contaminan, pero comerse y lavarse las manos, eso no los contamina, eso no los contamina, ¿sí? El bien o el mal
no brota de lo que se come, sino de lo que hay en el corazón. Porque la inmundicia de los intestinos no se puede comparar con la inmundicia del corazón. Fácilmente nos podemos deshacer de la inmundicia de los intestinos, fácilmente. Pero ¿cómo nos deshacemos de la inmundicia que tenemos en el corazón? Ahí está el asunto. Ese es el tema. La inmundicia de nuestros corazones se ve reflejada en las palabras, en las relaciones, en nuestros pensamientos, en las obras de nuestras manos. Ahí es donde está la inmundicia del corazón. La cólera en nuestros corazones pueden pasar a palabras que hieren a otro. Y aún esas palabras a hechos violentos. Estaba yo viendo que día está muy de moda lugares donde la gente puede ir a desahogar su ira, supuestamente. Entonces llegan y le dan y cogen y rompen platos o cogen un bate y agarran a batazos a un muñeco que le ponen la cara de X persona. Y supuestamente eso desahoga la ira, pero yo creo que eso lo que hace es retroalimentar la ira, retroalimentarla, hacerla crecer. Y realmente la única forma en que nosotros podemos desahogar ir cambiando el corazón es en una relación con el Señor, una relación con nuestro Señor Jesucristo, porque es el poder del Espíritu Santo el que nos da esa capacidad de poder cambiar lo que tenemos adentro, de ser limpios, pero también tiene que partir de una decisión muy importante, la decisión de cambiar, la decisión de poner eso, de entender qué es lo que tengo por dentro, ponerlo delante del Señor y hacer el ejercicio de cambiar. Yo cuando era niño, yo solía escuchar mucho esas peleas entre mi mamá y mi papá, y eso era terrible, porque se decían cosas muy ofensivas, pero terriblemente ofensivas. Y con el paso del tiempo, yo vine a entender cuánto me había afectado eso, tanto que cuando yo me hice cristiano, yo tuve que pasar por un proceso de sanidad interior, para poder como dejar todo eso atrás, ¿sí? Enfrentar cosas que a mí me habían estado carcomiendo, pero hoy día yo puedo ver que aún tengo muchas de esas cosas, o sea, eso está impregnado en mi ADN, es mi genética la que está ahí, ¿cierto? Y uno tiene que ser consciente de esas situaciones, porque continuamente uno dice, oiga, ¿y por qué se me saltó la piedra en este momento así, de esa forma? Ahí está esa memoria genética de esas cosas que yo aprendí o que heredé. Y yo digo, solamente el poder del Señor puede transformarme en eso. Yo pienso que todavía estoy en ese proceso de ir cambiando, de decidir amar. Yo una vez dije, yo no era muy bueno para amar personas, ¿sí? Por eso el Señor me puso a Jimena. Sí, yo le veo que el hombre está haciéndole caritas. No, y fíjense que de cosas así, de pensamientos, por ejemplo, el holocausto nazi salió del discurso de un hombre cargado de odio, pero el hombre era tan convincente y a veces, porque todo el mundo tenía eso en su genética, entonces es más fácil a veces regar el odio que regar, por ejemplo, el amor y el querer y el hacer cumplir las normas, ¿no? Los hechos terroristas de estos musulmanes también están plagados de mucho odio, tienen un discurso que parece que va en nombre del Señor, pero en el cual tienen que destruir a todos los herejes. Y es un discurso plagado de odio y la gente llega a convencerse y de esos discursos se llegan a esos hechos tan atroces. Algo que yo no haría, pero que es probable que cosas parecidas piensen. O lo que pasó estos días con ese señor del Ku Klux Klan que entrevistó esta periodista Ilia Calderón, y uno dice, oiga, este tipo, ¿de dónde salió?
Hay gente todavía que piense así, y lo hay. Después lo entrevistaron por la W y uno dice, Dios mío, cita la Biblia, decía, es que Jesús no era judío. Gente, ¿de dónde sacan eso? Entonces imagínense, en todas estas cosas que salen del corazón de estas personas, que de pronto heredaron, que de pronto también aprendieron por su cultura, es lo que lo lleva a todo ese derramamiento de sangre, a toda esa cosa que se está pasando ahora donde como que el odio trae réditos, ¿no? En esta época de redes sociales, ya lo he dicho aquí varias veces, es mucho más fácil ahora difundir el odio. Usted pide solidaridad y es difícil, pero habla mal de alguien y eso, hashtag, en un momentico, ¿cierto? Y los políticos están aprovechando eso, porque están sacando eso que hay en el corazón de las personas y llena de odio y como dicen, ellos buscan que la gente salga berraca a votar, y esto ya lo dijeron a alguien, ¿cierto? Sí, o los mismos periodistas que toman partido y empiezan a hablar mal de uno, a hablar mal del otro y a sembrar y toda esa cosa. Y es interesante que esa es la forma a la cual nos estamos enfrentando hoy nosotros para tomar, por ejemplo, decisiones de votar, por quién votar. Ya nos quitan el privilegio de poder hacer un análisis por nosotros y mirar qué sentimos, sino que ya de una vez llegamos listos para votar contra tal o contra tal persona. Ese odio, ese poder que tienen las palabras, no se usa de forma apropiada. Esos son como ciegos guiando a ciegos, es lo que yo veo ahí, ¿no? Cuando uno va a esas redes sociales donde hablan a la gente que sigan, que el castrochavismo, que el yo no sé qué, que ahora vamos a entrar a tal cosa, entonces crean panoramas tan oscuros que a veces también le quitan la esperanza a la gente. Y por eso es que individualmente nosotros debemos tener otro referente, no solo referente moral, sino otro referente de construcción de sociedad, que es lo que nos plantea en el reino de los ciegos. Y eso era lo que eran en el reino de los cielos. Y uno ve acá ciegos guiando a ciegos, les dice el Señor. O sea, es que un ciego guiando a otro ciego, tarde o temprano los dos van a caer. Los dos van a caer. Estos pecados que nombraba, que Mateo pone aquí, boca del Señor Jesús, que son los que salen del corazón, son los pecados que afectan las relaciones interpersonales. Son cierto porque dice, por ejemplo, el que destruye el matrimonio, la familia, el respeto por sí mismo y la integridad, habla del adulterio y la confirmación y la fornicación. El que destruye la propiedad, el hurto, el que destruye la reputación, los falsos testimonios y las calumnias. Y vemos que eso está lleno hoy nuestro mundo, nuestro ser, nuestras redes sociales, todo está lleno de eso, ¿no? Y aunque Dios perdona esos pecados, porque eso es lo que sabemos, el Señor perdona esos pecados, pero las consecuencias de esos pecados a veces no pasan, quedan ahí quedan. Sí, hay gente que de por vida puede cargar las consecuencias de cosas que le hicieron o de cosas que hicieron. Así el Señor los haya perdonado. Entonces, al concentrarse en los motivos del corazón, más que en la pureza ritual, Jesús hace que el cumplimiento religioso sea más fácil, pero al mismo tiempo puede ser más difícil, ¿no? Porque es fácil en el sentido en que no tengo que aprenderme esa cantidad de normas y de seguir las reglas, pero más difícil en el sentido que yo debo morir a mí mismo y poner todo mi ser delante del Señor. Y a veces parece que eso es más complicado que seguir normas, porque seguir normas es como hacer un checklist, cumplir y listo. Pero a veces uno mismo no sabe cómo está por dentro. Uno mismo no sabe cómo está por dentro.
Así que es importante, ¿no?, hacer un decidido esfuerzo para establecer una relación amorosa con el Señor y con nuestro prójimo. Y esa decisión es la que nos ayuda a nosotros a poder cambiar. Y de la mujer cananea, pues es importante, está acabando el tiempo, hablar acá es el tema de la fe. Es una fe decidida, porque era una mujer que iba detrás del Señor Jesús y gritaba y tenía... Entonces hasta los mismos discípulos dijeron: atienda, Señor, que esta mujer ya nos está cansando, viene gritando. Pero ella seguía detrás de él, le decía: hijo de David, ¿cierto? Le decía, lo trató como Mesías, que era palabras que ni siquiera el mismo pueblo judío aún decía, y esta era una mujer que era extranjera. Y una de las cosas que más nos perturba aquí es un poco esas respuestas del Señor, ¿no? Son un poco como difíciles de entender, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Yo vengo para el pueblo, yo vengo a salvar a Israel, ¿cierto? Y sí, la verdad era así, porque esa era la prioridad del Señor en ese momento. A veces nosotros no recibimos contestación en nuestras oraciones porque el Señor ya tiene un plan para la humanidad. Pero aquí uno ve que la insistencia de esa mujer, en cierto sentido, conmovió al Señor, porque él pudo ver la fe tan grande que ella tenía. Así que uno puede ver en esta mujer una fe persistente, una fe que no se rinde, ¿cierto? Una fe que ante la primera negativa aún sigue ahí, porque conserva la esperanza. Ella creía que el Señor Jesús podía curar a su hija, pero no solo creía, estaba segura que el Señor Jesús podía aclarar su hija. Y parece interesante, ¿no?, que el Señor Jesús le haya respondido así, porque uno dice: pero ¿cómo así que el Señor Jesús le responde eso de que no es bueno darle los alimentos, ¿cierto?, que son para la casa de los perrillos? Uno ya mirando un poquito ahí, tratando de suavizar la cosa, veo que el vocablo que se utiliza aquí para perrillos no es el de los perros de la calle, sino es de las mascotas. Si no es el can, sino canius, algo así, que es el que habla de las mascotas. O sea, realmente está hablando de las mascotas de la casa, que son distintos a los animales del campo, sino las mascoticas que hoy en día pues han exagerado un poquito, pero que están a los pies, ¿cierto?, que les dan alimentación. Hay gente que les da cuando están alimentando a los perros, cuando están comiendo le están dando ahí bocaditos. Y este es el vocablo que él usa, ¿no? Y yo creo que la mujer se dio cuenta de eso y él dijo: pero es que aún esos perrillos, ¿cierto?, esas mascotas comen de lo que le dan. Entonces es interesante, porque buscó un argumento con las mismas palabras de Jesús para poderle llegar al corazón. Y bueno, así fue, ¿no? Así fue. El Señor Jesús hizo todo lo que la mujer quiso, que fue sanar a su hija. ¿Qué podemos concluir acá? Corazones no se cambian solamente con decidir amar a Dios y amar a los demás. O sea, también es importante el componente de una fe. El componente de la fe, una fe persistente, pero una fe sencilla, ¿no?, como dice la canción. Una fe sin parafernalias, una fe sin ritualidades, una fe en el Señor, una fe que no da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia. Eso es casi citando literalmente la canción de Santiago Benavides. Nuestro país viene de una tradición cristiana católica bien fuerte, pero aún así tiene una historia de violencia y de odios tan larga como la misma historia del país. Es que puse yo a mirar desde cuándo venían los conflictos, y vienen desde que los próceres, desde que se declaró la independencia. Desde ahí empezó la violencia. Entonces eran unos liberales, conservadores, y de ahí en adelante
Pero eso sí, todos iban a misa, ¿cierto? Se mataban y se agarraban a lo que sea, robaban, lo hacían, pero estaban en misa, ¿cierto? Entonces lo importante era eso. Y si uno se da cuenta, mucha de esa religiosidad también vino cargada de mucho sincretismo, porque acá había muchas costumbres que tenían los indígenas, entonces lo que hicieron fue que mezclaron ciertas cosas y entonces ese tipo de religiosidad en ese sentido hizo que los corazones no cambiaran. Y entonces ahí empieza uno a entender, oye, ¿y por qué la violencia? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la deshonestidad, la corrupción? ¿Por qué la malicia indígena, de la cual a veces nos sentimos orgullosos, ¿no? Todas esas cosas pasan. ¿Por qué la relación con Dios se convirtió en un rito donde lo más importante era mostrarle a los demás, pero sin llegar ninguna afectación real en nuestros corazones? Esos son los colombianos, pero eso sí, orgullosamente colombianos. Pero nos duele las situaciones, ¿no? De lo que pasa. Yo hablaba con Jimena de que me aterraba en otros países que los periódicos los venden en unas máquinas y usted pone una moneda, levanta y saca un periódico y cierra, ¿cierto? Yo no me imagino eso acá en Bogotá. O sea, levantarán eso y se llevarán todos los periódicos. Piensa. Y cosas así como tan sencillas, le da uno cuenta a saber qué es lo que hay en el corazón de los colombianos y qué es lo que el Señor tiene que trabajar o qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros corazones. Así que una de las cosas que yo pienso es que los ritos, las costumbres y las tradiciones no dan santidad, dan identidad. Eso nos identifica, pero no nos dan santidad. Y solo por medio de la fe y de una fe persistente como la de esta señora, como esta mujer cananea, es que nosotros podemos cambiar lo que sale de nuestros corazones. Aquello que viene metido en nuestro ADN, en nuestra memoria genética, aquello que aprendimos de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, solamente eso puede ser cambiado por el poder de Dios, por el poder creador de Dios y poder recreador de Dios. Solo Cristo o solo a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos recrearnos nuevamente a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, ¿no? Cosas así pueden ser logradas. La fe persistente, la fe que insiste, la fe que no desfallece, puede hacer que nosotros cambiemos. Y ojalá podamos ser un país con una visión diferente, con un corazón diferente. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y te agradecemos aún por el país en el que hemos nacido, por lo que hemos aprendido, por nuestra cultura, aún por la religiosidad, Señor, que tenemos en nuestro país. Pero sabemos que todas estas cosas, Señor, nos están dando una identidad como colombianos, pero no nos hacen santos. Ayúdanos, Padre, en este proceso de decidir amar, de decidir ir hacia adelante, pero también en el proceso de creer firmemente que solo tú puedes lograr ese cambio, Señor. Es como un trabajo en equipo en el cual nosotros ponemos de nuestra parte y en el cual tú pones tu parte, Señor. Necesitamos corazones transformados, aún después de tanto tiempo, Señor, de andar en el Evangelio, de tener una relación. Sabemos que tenemos muchas cosas que aún contaminan, Señor, nuestras palabras que salen hacia los demás, o nuestras acciones, o aún nuestros pensamientos. Estamos delante de ti, Señor, entendiendo que lo que tú quieres son personas
arrepentidas, personas con misericordia, personas que amen, en vez de personas que hagan, que cumplan ritos, que cumplan normas. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti y pedimos, Padre, que escuches nuestra oración.